Hola, bienvenidos a un nuevo video de Aprende un poco de Mate. En esta ocasión veremos qué son las ecuaciones exactas y pues mostraremos algunos ejemplos de cómo se resuelve pues una ecuación exacta. Entonces una ecuación exacta inicialmente pues es de la forma una función que depende de xy y acompaña al diferencial de x y una función n de xy que también depende pues de x y de y multiplicado por el diferencial de y igual a 0. Entonces se dice que es exacta si existe una función que también depende de las variables x y y, tales que las derivadas parciales sean continuas en un dominio y que la derivada de esa función f, que depende de x y, sea igual pues a esta parte de acá, es decir, esto de acá, y esto sea igual a 0. Entonces, ¿qué podemos concluir de eso? Nosotros tenemos la derivada de una función de x, y igualada a 0. Quiere decir que nuestra función, si la integramos, eso tiene que ser una constante. Por lo tanto, entonces tenemos que la f de x va a ser igual a una constante. Y esa es la particularidad de las ecuaciones exactas. Además, tenemos que la derivada de f la derivada parcial de f con respecto a x es nuestra función m de x, y la derivada parcial de f con respecto a y es n de x, y. Entonces, ¿cuál es nuestro criterio para determinar si una ecuación es exacta o no? Y acá lo dice. Una ecuación es exacta si y solamente si se tiene que la derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Entonces, de esta manera podemos resolver una ecuación diferencial exacta. Entonces, vamos a resolver dos ejemplos, dos ejercicios, para ilustrar cuál sería el paso a seguir después de que determinamos si la ecuación es exacta o no. Entonces, empecemos por este primero. Tenemos y al cuadrado menos 2x de x más 2xy de y igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que nos dice nuestro criterio de exactitud? O sea, para que una ecuación sea exacta necesitamos revisar esas dos derivadas parciales. Entonces, nosotros sabemos que esto de acá, o sea, el que acompaña al de x es m de x, y. Y el que acompaña al de y, pues va a ser nuestro nx, y. Entonces, lo que necesitamos saber es si la derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Entonces, si nosotros sacamos la derivada parcial de m con respecto a y, entonces lo que se va a tener es lo siguiente, es derivar esta expresión con respecto a y, es decir, x va a actuar como una constante. Entonces, si la derivada de esto con respecto a y, pues sería entonces igual a 2y. ¿No es cierto? Y pues como esta parte de acá solo depende de x, esto sería 0, porque x actúa como una constante, por lo tanto entonces la derivada parcial de m con respecto a y es esta. Y si sacamos la derivada parcial de n con respecto a x, esto nos va a dar igual a qué. Entonces, este es nuestro n, entonces y va a ser una constante en este caso. Entonces, si derivamos con respecto a x, entonces nos quedaría 2y. Por lo tanto, entonces tenemos que nuestra ecuación, o sea, esta ecuación de acá es exacta. Entonces, ¿cuál es la idea para solucionar esta ecuación? Nosotros tenemos que la derivada de f con respecto a y es igual pues es nuestro n de x, como lo había mencionado en la parte de arriba, en esta partecita acá. Entonces, si esto es igual a pues 2xy, ¿no es cierto? Entonces, si eso es igual a 2xy, entonces lo que vamos a hacer es integrar esto con respecto a x, o sea, esto lo integramos con respecto a y, lo integramos con respecto a y, pero entonces como estamos integrando con respecto a x, nosotros necesitamos también tener una constante, o sea, es decir, que dependa de x, entonces acá vamos a sumarle una constante, una función que dependa de x. Entonces, por lo tanto, vamos a tener lo siguiente, y esto va a ser igual pues a nuestra función x, y, a nuestra función f.
Entonces es simplemente integrar esto, nuestra f de x, y va a ser igual a esto, lo integramos con respecto a y, entonces es simplemente integrar esta y porque esto actúa como una constante, entonces sería simplemente sumar 1 al exponente y ya. Entonces nos quedaría x solito, y al cuadrado, y pues sobre 2, pero se simplificaría con este 2, más nuestro h de x. Pero entonces ahorita nosotros necesitamos determinar esta h de x. ¿Y cómo la determinamos? Ahora derivamos esta f con respecto a x, es decir, derivada de f con respecto a x, y derivamos esta expresión, nos quedaría ya al cuadrado más un h' de x. Y nos devolvemos a mirar que nuestra derivada de f con respecto a x tiene que ser nuestro m de x. Entonces, si tiene que ser nuestro m de x, nos tiene que dar y al cuadrado menos 2x, es decir, que esta partecita h' de x va a ser igual a menos 2x. Entonces, si es menos 2x y nosotros necesitamos es hallar h de x, pues entonces vamos a integrar con respecto a x, esto me va a dar entonces simplemente h de x, y aquí me va a dar entonces menos x al cuadrado. Por lo tanto, de acá podemos concluir que nuestra función f de x, y es igual a y al cuadrado x y al cuadrado menos x al cuadrado más una constante c, porque pues aquí la integramos y nos tiene que dar una constante. Pero entonces en particular nosotros sabemos que f de x y es igual a una constante, entonces podemos pues simplemente dejar todo en términos de una constante y nos quedaría, digamos, una k igual a x y al cuadrado menos x al cuadrado. O sea, es como sumar restar este c a esta parte de acá, y nosotros sabemos que esto es una constante, entonces pues en general lo podemos expresar como una k, y esta sería nuestra respuesta para esta ecuación diferencial exacta. Ahora, si tomamos el segundo ejemplo, que es 1 sobre x más 2y al cuadrado de x por dx más 2yx al cuadrado menos el coseno de y igual a 0. Entonces nuevamente empezamos mirando si la ecuación es exacta. Entonces miramos el criterio, esto es nuestro m de x, y esto es nuestro n de x, y. Entonces volvemos a mirar que la derivada parcial de m con respecto a y sea igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Y por un lado tenemos que la derivada parcial de n con respecto a y es igual a, entonces sería derivar esto con respecto a y. Esta no tiene nada que depender de y, entonces se vuelve una constante, esto es 0, y aquí entonces bajamos el exponente y nos quedaría 4y por x. Y la derivada parcial de n con respecto a x va a ser igual entonces a ¿qué? Esta partecita de acá, como depende de y, pues es una constante, se va, y acá nos quedaría entonces 4yx. Y entonces encontramos que nuestra ecuación es exacta. Por lo tanto, podemos hacer el mismo procedimiento de nuestro ejercicio anterior. Entonces, podemos tomar la derivada de f con respecto a y es igual a ¿qué? A 2yx al cuadrado menos el coseno de y. Entonces, para hallar nuestra f, integramos. Y esto lo integramos con respecto a y, y aquí nos va a quedar entonces una función g que depende de x. Y entonces acá nos queda que f de x, y es igual a, y entonces integramos esto, entonces acá nos quedaría y al cuadrado, x al cuadrado, y aquí menos seno de y. Y pues aquí nos quedaría pues más la función g de x. Y nuevamente tomamos la derivada, o sea, la derivada parcial de esta f con respecto a x. Entonces derivamos esto con respecto a x, y entonces esto pues me quedaría 2y al cuadrado por x. Esto es una constante, y aquí nos quedaría más g
de x. Entonces nosotros necesitamos es que, mirando qué es nuestra m, es 2y al cuadrado por x más 1 sobre x. Entonces esta g' de x es igual a 1 sobre x. Entonces es simplemente integrar esto. Con respecto a x, acá nos da g de x y esto es igual entonces al logaritmo natural de x. Y entonces de aquí, ya teniendo esto, encontramos que f de xy es igual a y al cuadrado, x al cuadrado menos el seno de y, más el logaritmo natural de x, pues más una constante c, pero en particular, como esto es una constante c, entonces nos quedaría una k igual a y al cuadrado, x al cuadrado menos el seno de y, más el logaritmo natural de x. Y aquí tenemos la respuesta para esta ecuación diferencial exacta. En otro video explicaré que no necesariamente, o sea, todas las funciones así, pues nos van a dar así tan bonito de que nos da de una vez exacta, pero pues para eso pues se va a agregar un nuevo tema que es el factor integrante, que se va encontrando un factor integrante, pues podemos volver una ecuación exacta. Si te gustó el video, por favor regálame tu like y si quieres suscríbete a mi canal, sería de gran ayuda. Si tienes alguna duda, por favor házmelo saber en los comentarios y hasta pronto.